Marca ida empieza. Según Nixus, la gema sola puede destruir por sí sola, de forma casual, la superficie de un planeta. ¿Esto es falso, o el contenedor de la gema que llevaba Peter Quill era continental? Miremos bien la escena en 2:21, la gema estaba en el báculo de un celestial, el cual para arrasar la superficie del planeta tuvo que golpear el suelo con la punta de su arma https://youtube.b/nx8445k8220 interrogación de cierre sí igual Chen-915 pkcppnk lo que la gema demostró es que su efecto pasivo es la destrucción de quien la toca con la mano desnuda y ya. No es que por sí sola pueda destruir continentes ni nada de eso, para lograr que tenga un efecto activo, el portador debe hacerlo de forma voluntaria. Por cierto, el efecto pasivo de destrucción de la gema tiene un alcance bastante vago dado que Thanos, quien ni siquiera llega a LB, pudo sostenerla en su mano desnuda para noquear a la Capitana Marvel. 1:31 https://youtube.b/vt/v1 interrogación de cierre sí igual K7M2 Thanos torturó a Thor con la gema. No, la gema por el simple tacto solo desintegra personas que no hayamos visto que pasen de nivel persona o tan siquiera muro. ¿Thor no se vio tan afectado por la gema? ¿Me dices que Thanos estaba torturando a Thor con algo que dices que no le afectaba tanto? Es como decir que te torturen golpeándote con una almohada. Por cierto, Thor se la estaba sufriendo y se le dolió bastante por lo que veo. La diferencia con los otros es que aquí, como se ve, Thanos estaba concentrando en el punto de contacto el poder de la gema, el cual incrementaba para torturar a Thor. De haberlo podido matar, lo habría hecho, pero eso no era lo que buscaba, él solo deseaba que Loki le entregase la gema y ya. Bueno, esto es una hazaña a medias. Quedó noqueado por la explosión de su nave, aunque puede deberse a que ya estaba dañado. Según Nixus, Thor puede soportar el calor de las estrellas. Esto sería así de no ser porque el calor de una estrella normal no es el mismo que el de una estrella moribunda. Miremos cómo Thor y la propia nave aún son visibles frente a la estrella, una estrella que no parece tener tan siquiera el tamaño de una ciudad promedio. Nixus admite que Nidavellir es una estrella moribunda, las cuales tienen temperaturas de 3100 Kelvin. Con eso vemos que las estrellas moribundas son de las más frías del cosmos, así que eso de soportar la temperatura de las estrellas es un decir sería más apropiado, fue capaz de aguantar el calor y la radiación de una estrella moribunda, bastante caliente pero de las más frías del cosmos. Por cierto, no es lo mismo resistir que sufrir y haber sobrevivido. Resistir tiene una connotación más de poder soportar por un tiempo no definido o por bastante tiempo antes de empezar a sentir dolor, lo cual no es el caso de Thor, quien sufrió desde el primer momento. Por cierto, según Nixus, Thor aguantó durante varios minutos el poder de Nidavellir. ¿Será así? La compuerta se abrió en el minuto 2:40 y Thor ya estaba inconsciente en el minuto 3:27, lo que nos da solo 47 segundos habiendo aguantado consciente, ni siquiera un minuto, mucho menos varios minutos de los que dice Nixus. Por cierto, según Nixus, Thor se recuperó al instante, lo cual no es así, le tomó 1 minuto y 10 segundos aproximadamente recuperarse. Y eso solo es así porque pudieron armar el Stormbreaker, sin eso Thor habría aparecido ahí mismo, la propia desesperación del enano en buscar el manga y decir en Edge de Axe demuestran esto. Thor solo sobrevivió por el hacha, si no habría muerto. Aquí vemos cuando Thor está al fin interactuando con el hacha, en el minuto 4:36, ahí recién es que podemos decir que se recupera al instante en realidad no tenemos certeza más allá de una elipsis y conexión con la siguiente escena apareciendo en Wakanda. El guantelete puede soportar las gemas porque ya estaba diseñado para eso, incluso su diseño tiene las cavidades para colocarlas. Que Mjolnir, Stormbreaker y el guantelete hayan sido creadas en el mismo lugar no quiere decir que los tres objetos son iguales en capacidades y funciones. Simplemente cada uno fue creado con un fin particular. Para poner un ejemplo de esto, es como si en un mismo taller se hiciera un auto de Fórmula 1 y la mejor bicicleta del mundo. Tener el mismo lugar de origen no quiere decir sirvan para lo mismo o tengan mismas capacidades. El resto del apartado de DC, API demás de Thor se basa en un escalado a las gemas del infinito junto al guante y de ahí a las armas, cosa que como ya mencioné es errónea, sin contar que mucha de la información del escalado a las gemas es solo menciones, por lo tanto lo único de ese apartado que quedaría es, Thor es capaz de resistir el vacío del espacio, las bajas temperaturas y las temperaturas muy altas. Thor es capaz de resistir la radiación. Y ya, lo cual no dice mucho de Swap que digamos. Me olvidé mencionar, estando debilitado soportó, pero quedó inconsciente, la explosión de su nave, lo cual lo escala a Winding LB en el mejor de los casos. Ahora ¿y su resistencia a daño cortante? ¿Y si resistencia a daño contundente? ¿Y su resistencia a daño perforante? Nada de eso está escalado en el apartado de resistencia de Nixus. Procedo a debunkear el apartado de velocidad de Thor y su reacción. Respecto a la velocidad, no me embrollaré mucho, iré con las cosas más específicas. https://youtube.b/tgm8c5x8 interrogación de cierre sí igual 8xlkgqcbxm041 para Quicksilver, un personaje subsónico, Thor y todos los demás, como Iron Man, Ultron y sus ataques, etc., se mueven tan lentos que él puede esquivarlos y hacer muchas cosas más como atacarlos, alejarse, etc. Sin embargo, algo que Quicksilver no pudo evitar fueron balas, lo que lo deja inferior a tiempos de reacciones a esas velocidades y, por tanto, Thor igual. Edit. Directamente dejaré las hazañas que desmienten cualquier escala de velocidad de Thor superior a lo subsónico 007, ni siquiera pudo esquivar una red que le dispararon https://youtube.b/itrix48 interrogación de cierre sí igual bmc42 https://youtube.b/itrix48 interrogación de cierre sí igual 6tm2u3if3da022 ni siquiera pudo esquivar un artefacto que Valkyria le lanzó para electrocutarlo. https://youtube.b/. interrogación de cierre sí igual KQHNDCZRDLC9IRN252 para la supuesta gran velocidad y reacción que tiene Thor, hasta el Capitán América le pudo bloquear un golpe. https://youtube.b/lppfk1k1 interrogación de cierre sí igual BJ1 7 6 1 14 todos se ven luchando a la misma velocidad, excepto por Quicksilver. Si Thor fuese tan rápido como Nixus trata de hacer parecer podría haber acabado con todos esos enemigos en menos de un segundo, la velocidad de la luz te permite dar varias vueltas al mundo en menos de un segundo, por lo que debería haber acabado con todos en un instante, cosas que no vemos, siendo más lento que el propio Pietro.
https://youtube.b/n7k965m interrogación de cierre sí igual EQXXBO0KJDE-3C. En todo momento vemos que Thor, Steve y Tony luchan a una velocidad bastante similares contra un Thanos al que se le ve con los mismos problemas enfrentando a cada uno. Incluso se pueden coordinar bastante bien. Thor, si fuera mínimamente hipersónico, tan siquiera sónico, podría glitchear horriblemente a Thanos, cosa que no vemos. https://youtube.b/0vt8ct/bmdw interrogación de cierre sí igual FCAR6FZD3WOF8. Por cierto, Thanos tenía problemas para mantenerse contra el Capitán América usando el martillo mismo Thanos que estaba partiendo de la cara a Thor antes de que Steve alzase Mjolnir. Thor solo es más o menos rápido volando, cosa que depende de su reacción. 0.38. Vemos que corriendo incluso niños están cerca de él, niños a los que lo único que les dio fue el poder del rayo y ya, no les aumentó stats ni velocidad, ni nada. Como mucho les aumentó la fuerza pero ni tanto. https://youtube.b/noi14bh5 interrogación de cierre sí igual r5b/0 con 92. Creo yo que con todo lo anteriormente dicho, queda más que claro que Thor ni siquiera pasa de subsónico. Un Ulver de God of War, por pura velocidad, o el Rey Elfo Oscuro, sería un gran problema. Ni hablar de la reina Valkyria Siglu. En todo caso, lo único más o menos cercano a sónico que tiene Thor es su vuelo, pero por lo otro, velocidad de combate, humano entrenado, superhumano velocidad en desplazamiento, carrera, humano promedio, como mucho humano atlético. Tiempo de reacción, nada superhumano ni distintivo, ya vimos que Tony o el Capi podían luchar y reaccionar a él. Velocidad de desplazamiento, vuelo, sónico si nos ponemos amables. Vamos con la fuerza. Mixus se complica mucho haciendo cálculos en lugar de hacerlo más fácil. Escalar a Thor con alguien con quien tenga relación directa como Hulk. https://youtube.b/Hulk interrogación de cierre sí igual Falmawat Hulk. No, Hulk puede detener de un golpe a un Leviatán. Hulk y Iron Man fueron capaces de generar una onda de choque, esto los pondría más o menos en Smile Building al fin y, por tanto a Thor, dado que Thor es igual o ligeramente superior a Hulk. https://youtube.com/shorts/ZVBSC71T31 interrogación de cierre sí igual OP774KJ0. En este video, Javier Santaolalla explica que para generar una onda de choque capaz de explotar cristales e incluso lanzar gente hacia atrás es de 5 millones de newtons. Sin embargo, el Skyline con Hulk es algo inconsistente, ya que en esta pelea vemos que lo máximo que hace es romper un poco el suelo con sus puños y quedar mal por una explosión que ni llega a Smite Building de buena manera. https://youtube.b/2xx41qww interrogación de cierre sí igual Z1GWDL8XZ6LTRML1 https://youtube.b/TARC1W interrogación de cierre sí igual Urbeyo incluso lo vemos teniendo complicaciones con Fenrir, que ni tiene feats más allá de ser grande. https://youtube.b/a/306 interrogación de cierre sí igual I17L2L9P8X2 tabab. Luego, lo vemos dañando a Surt. Y por último, lo vemos siendo papeado por Thanos, con golpes que con suerte rompieron un par de pilares. https://youtube.b/uhatfunasha interrogación de cierre sí igual KJT6005XJNRB5VG. Si tomamos al más grande de los enemigos a los que Hulk se enfrentó y con quien podríamos escalar a Thor, tenemos a Surtir, a quien le dan unos 300 metros de altura. Para su desgracia, Namor, el alfarero o lo que fuese en vida, mide ya 600 metros en su forma gigante, literalmente el doble. Y, como sabemos, Kratos escala del Thor de su mundo, quien tiene experiencia acabando con gigantes como Namor con un solo golpe, arrancándole los brazos, deshaciendo sus cabezas, etcétera etcétera etcétera. Hagamos las comparaciones con los resultados de las observaciones. Fuerza. Kratos superó a Thor, quien es capaz de arrancar brazos, volar cabezas y acabar con un solo golpe a gigantes de al menos 600 metros. Thor escala de Hulk principalmente, aunque es inconsistente, cuyas mejores hazañas son detener leviatanes de un golpe o ganar a Surtur, el cual ha de medir unos 300 metros. Resultado. Kratos gana sobrado en fuerza. Velocidad. Kratos es capaz de acabar con enemigos subsónicos, sónicos y reaccionar a velocidades hipersónicas como los rayos de Thor. Thor es visto bastante lento al lado de un subsónico y se ve bastante igualado en velocidad de combate y reacciona a compañeros a lo mucho superhumanos. Su mejor velocidad es en vuelo, ya que en desplazamiento de carrera incluso niños pueden estar cerca de su nivel. Resultado. Aunque Odinson es bastante rápido en desplazamiento en vuelo, Kratos ya tiene experiencia con enemigos iguales o superiores en esa velocidad, como Baldur o Sigrun, y tiene un tiempo de reacción más consistente, por lo que podría esquivar o devolver cada golpe que Thor tenga para él. Resistencia. Kratos demostró tener resistencia al vacío, la radiación, temperaturas extremas, buena tolerancia a la electricidad y daño contundente de nivel building LB como Baldur, Namor, Thor, Sigrun, etc. Thor, por su parte, sobrevivió a una buena explosión building, una temperatura bastante alta, la radiación cósmica, el vacío del espacio y daño contundente del nivel de Hulk. Respuesta. Puede que parezcan igualados, pero, nuevamente, Kratos tiene mejor scaling con su Thor y los gigantes que el Mkutor con Hulk y Surtur, al cual cualquier gigante les haga el doble de tamaño cuanto menos. Kratos debería llevarse este punto en media alta como mucho. Armas. Kratos cuenta con Leviatán, espadas del caos, lanza Raunir y el escudo del guardián. Tiene una gran cantidad de usos: explosiones, manejo del viento, hielo, picos, proyectiles de fuego, temblores, ataques teledirigidos, copias muy numéricas, ataques de sitio. Con el escudo puede reflejar, negar, devolver y repeler ataques. Con la ira espartana puede deshacerse de cualquier efecto que haya imbuido su cuerpo. Thor, el Mjolnir, Stormbreaker, el rayo de Zeus y varias armas del Coliseo. Las armas solo son grandes y pesadas, las primeras tres se caracterizan principalmente por tener ataques de electricidad en distintas formas, el Mjolnir se divide, Stormbreaker proyecta energía, el rayo también tiene daño perforante, etc. También puede invocar el Bifrost y volar. Resultado. Aunque Thor se defiende en este apartado, Kratos tiene mucha más variedad de ataques y combos posibles. Resultados globales. Fuerza. Kratos resistencia. Kratos. Velocidad de desplazamiento. Thor. Velocidad de movimiento. Kratos. Tiempo de reacción. Kratos. Armas. Kratos. Versatilidad. Kratos. Como vemos, Kratos tiene todo a su favor con muchísima ventaja por sobre el hijo de Odín. Estrategia. Thor puede hacer lo que quiera, por donde se vea la tiene muy complicada para dañar a Kratos. Probablemente si empieza atacando con sus armas, Kratos las repelería con el escudo y devolvería.
Por otro lado, si Thor avienta el martillo, Kratos podría cargarlo sin problemas, tiene todo para ser digno y eso no le serviría a Thor. En cuanto al Stormbreaker, puede ser repelida por Leviatán o las espadas del caos. El rayo de Zeus sería un problema solo si Thor llega a tener chance de usarlo, cosa que dudo que Kratos le permita, ya que siempre ataca hacia adelante sin permitirle al enemigo que pueda recuperarse. Ahora bien, en cuanto al combate cuerpo a cuerpo es un poco más de lo anterior, Kratos tiene por mucho mejores estadísticas físicas y Thor tendría muchos problemas con la fuerza de impacto del espartano o su estilo de pelea fuera de las menciones o cosas así, jamás se vio a Thor pelear sin sus armas tal cual a pura mano desnuda, lo que deja en evidencia una buena dependencia a sus armas. En resumen, Kratos pisa de todas las formas. Las armas de Thor no le servirían, Mjolnir usado por Kratos, Stormbreaker neutralizado y rayo de Zeus sin chance de ser usado, Kratos puede ser absurdamente versátil con los combos, sobre todo con la lanza de Draupnir y sus copias explosivas, en cuanto a cuerpo, a puras hazañas de pelea Kratos es muy superior a Thor, quien depende mucho de sus armas. Por la fuerza de impacto, nuevamente, Kratos acabaría en algunos pocos minutos o segundos con Thor. La mejor analogía de un combate cuerpo a cuerpo que puedo dar es tal cual lo que le pasó a Hulk con Thanos. Nixus empieza. ¿Empezamos con esto? ¿A qué vas con eso? Según tu Thor sobrevivió a una explosión LB provocando por esa gema en la nave, entonces en contenedor no es LB. Sí, entonces Peter Quill Thor no es LB por haber aguantado el poder de la gema porque ellos tienen tamaño humano Sisilak y durabilidad no tiene que ver con el tamaño. Ese contenedor lógicamente está hecho para aguantar el poder de la gema habiendo artefactos y armas hecho de material tan duradero como el guantelete que puede aguantar todas las gemas juntas. Ese contenedor hecho para proteger la gema escindiendo la gema en un templo secreto que está dentro del campo de fuerza para evitar que se lo roben fácilmente. ¿Por qué es secreto el templo? Porque cuando llegan los secuaces de la Roldán se sorprenden tanto que Peter sepa de la existencia del orbe y lo detienen y lo iban a llevar a su líder para que Roldán mismo le interrogara. Y los verdaderos que conocían este orbe no querían problemas con Roldán, le tenían miedo por lo que Peter no encontraba a quien venderle. Tuvieron que buscar directamente el coleccionista, un tipo obsesionado con colectar cosas rarísimas y poderosas del universo mismo y que tiene muchísimo conocimiento en la película. Si la intención era ocultar esta gema y contenerla, es lógico que existiendo materiales que se usaron para contener todas las gemas juntas se hubiera usado para crear ese contenedor. https://youtube.b/coxxamein sí igual http://2 si hablas del Thanos el men que destruyó el tercer acto como si fuera cristal, si sabes las hazañas destructivas que tiene el tercer acto y solo le das LB. El tipo que demostró capaz de aguantar el poder de las gemas en 2 chasquidos la primera vez que Thanos chasqueó estaba moribundo y mal herido y aún así aguantó el chasquido y no puedes decir que el guantelete aguantó por él cuando su brazo fue dañado con todo y guantes dañado que se fusionó su piel. Nunca se dice que el guantelete proteja al usuario o que tanquee por él, al contrario, siempre se mostró que usarlo es sumamente peligroso o mortal para muchos personajes del verso Thor, diciendo que ninguno aguantaría y les recuerdo que Hulk casi se queda sin brazo al hacerlo y tardó en sanar, fue más dañado que Thanos, lo que tiene sentido, es más débil que Thor y Thanos y el guantelete no lo protegió nada. Iron Man murió chasqueando esa cosa, su armadura lo protegió muy apenas para dejarlo con vida unos segundos a minutos, dándole tiempo para poder hablar con sus seres queridos una última vez. El mismo que fue capaz de fabricar un guantelete funcional y con la misma calidad o mayor al guantelete original no pudo sobrevivir con tecnología de este estilo y material tan duradero en su capaz de sacarle sangre a Thanos y capaz de aguantar rayos de la misma gema, de poder con un escudo y con tecnología poder ser capaz de detener a Thanos, de cerrar su mano o mover sus dedos libremente fácilmente, tanto que este tipo necesitó usar su otra mano para quitarse ese dispositivo que le impidió cerrar la mano no solo en el eso sino que fue capaz de golpear a Thanos y embestirle lejos y poder mover el brazo de Thanos. https://youtube.b/j4 mi 8 more sí igual im5 alguien hace // en el tercer acto destruyó más de un edificio. Esto sería level City Block en capacidad destructiva, destruye por completo toda la base en la que estaban los agentes de S.H.I.E.L.D. y parte del terreno. En la película se menciona que es una fuente de energía ilimitada que le podría dar energía a todo el planeta de forma equitativa y ilimitada. Fury lo menciona en la primera película de los Vengadores. https://youtube.b/c/zlr2 fue tan poderoso como para destruir Asgard solo porque Surtur le dio un golpe significativo. https://youtube.b/a/306 sí igual a4grdw5 Surtur era capaz de aguantar un putazo de Hulk y trátele como una garrapata o mosca, era capaz de matar a Ela y de paso destruir Asgard afectando el núcleo de Asgard al mismo tiempo siendo Ela un personaje más fuerte que Thor y Odin. https://youtube.b/ed4u7 y 8c sí igual dicho por el mismo Odin, lo que hace a Surtur más fuerte que todos, más fuerte que Ela, Odin, Thor, Hulk. Creo que en la escena se nota lo grande que es Asgard, hazaña que pasa los City Block. Acuidad y que sepan what if es parte del UGM y es canon, son historias paralelas a la historia original donde ocurren diferentes cambios que cambian toda la historia de las películas originales, siendo que son los mismos personajes y los que cambian al final, lo cual es la misma historia solo que explorando otras opciones que pudieron haber sucedido, pero no sucedió nada en la historia original. Ocurren cosas que bufea personajes más de lo que deberían, por ejemplo Ultron con las gemas del infinito, Thanos que dejó ser un conquistador y dejó de pelear por lo que su battle rate disminuye a diferencia del original, siendo alguien más pacifista. En la misma serie se encarga de decirte directamente por qué X personaje se hizo más débil, pero los personajes que no dan explicaciones porque no tienen tantos cambios es porque son literalmente los mismos que ya conocemos y ya, los objetos son exactamente los mismos, no cambian en nada con las películas. Creo que estás ignorando lo que realmente quiero decir aquí. Yo he hecho una observación donde las personas expuestas al poder de la gema, sus cuerpos llegan a un límite visual antes de morir desinteresados. Se les puede ver que la gema les afecta mucho su cuerpo, ya sea que el cuerpo parezca que se está quemando en totalidad o que su cuerpo se sature de poder, resultando que un brillo morado en el cuerpo, y todos los que llegaron a ese límite estuvieron muy cerca de morir o directamente murieron minutos dependiendo. Sin embargo con Thor nunca sucedió esto, a pesar que Thanos estaba usándola para torturar directamente su cabeza y aumentando el poder de esta gema cada vez la intensificaba más, y Thanos sí quería que Loki le diera la gema, pero les recuerdo que Thanos y Loki trabajaron juntos alguna vez y él debe saber que Loki tiene o tenía rencor contra Asgard y Thor directamente y saben sus ambiciones. Loki mismo en la escena de la tortura: Thanos, la gema o la cabeza de tu hermano Loki, mátalo y acaba con él. Si yo dudo mucho que Thanos se haya contenido para torturarlo, o mejor dicho intentar matarlo como pidió Loki,
y esa energía toda la tanqueó un Thor que ya estaba debilitado en batalla y ni siquiera estaba tan afectado como los otros sujetos que fueron expuestos a esta gema antes de morir, y si le dolió está afectado la cabeza directamente de un Thor ya derrotado y debilitado en batalla off cámara, pero estaba en el suelo y no podía moverse mucho junto a los demás asgardianos que estaban en el suelo o directamente muertos. Solo algunos estaban con vida apenas como Heimdall. Que te duela algo no significa que el daño visto en tu cuerpo sea muy grave. Te pueden arrancar muelas y te pueden arrancar uñas, pero no son heridas graves como esos rotos o cortes en el abdomen. Solo serán heridas pequeñas que duelen mucho, pero no te vas a morir. Thor sí le dolió, pero él no estaba muy afectado por la gema, no iba a morir ni estaba cerca. Su cuerpo aguantó bien, solo la zona de la cabeza se quemó y se iluminó un poco, pero eso no era mi gema. Le causó a Peter Quill, quien es directamente un dios hijo de una luna viviente, y al ser hijo de este él también es una luna viviente en el cuerpo humano, donde tiene stats que superan lo humano en mi RT. Primero analice a Peter y luego lo compare con Thor. https://youtube.b/p2n2000 interrogación de cierre sí igual cierre 28 modfuts 99j le está exponiendo la gema base igual que Peter cuando se expuso él mismo. La gema base ya estaba siendo muy afectado, posiblemente iba a morir. https://youtube.b/unminhop interrogación de cierre sí igual u/w5pc4 tipi1p amigos que llegan a nivel muro. Incluso el más pequeño Rocket aguanta que Adam Warlock volándole de una embestida que hace al mapache impactarse por varias paredes y atravesarlas con Rocket, quien no es un simple mapache, es un animal modificado con tecnología y ciencia por el alto evolucionador. Aún así Drax y Gamora, que son más fuertes, no podían aguantar mucho. Sus de morir tuvieron suerte de sobrevivir. Exacto, y que Peter tanqueó la mayor parte de la energía. La misma película explica que lo logró porque él no es humano normal, sino que es hijo de un dios y que por eso pudo aguantar más, y según tú solo afecta gente que no pasa de muro cuando la película cuesta todo lo contrario a lo que dices. https://youtube.b/unminhop interrogación de cierre sí igual u/w5pc4 tipi1p la gema si puede destruir la superficie de planetas por sí sola. El poder destructivo siempre es de forma pasiva. Cualquier contacto con esta gema es recibir demasiado poder que solo los más fuertes o objetos especiales pueden contener el poder de la gema sin ser destruidos por exceso de poder, donde si la utilizas bien puede aumentar la potencia y rango de cualquier arma lo suficientemente resistente para soportarse del contenedor y conducto. Si la gema estaba en un palo gigante, pero fue la energía de la gema que aumentó la potencia de esa arma incluso en el otro extremo de un toque en la superficie, y fue la energía de esa gente que destruyó el planeta, no el arma en sí para nada. Thor estaba muy debilitado en batalla mucho antes de que Thanos le dañara con la gema. Un poco más aún, si Thor sobrevivió a esa explosión LB y al vacío del espacio junto con todos sus efectos, incluso estando medio inconsciente, porque Thor siguió consciente cuando fue atropellado por los guardianes. Pudo abrir un ojo y mirarlos, y cerrar los ojos no significa que estés dormido o inconsciente totalmente necesariamente. Yo cuando estoy muy cansado de no dormir toda la noche, cuando es de día y estoy bien agotado, me acuesto y cierro los ojos con la intención de dormir, pero sigo consciente aún así, de alguna forma estoy descansando. Thor sobrevivió sin ninguna herida grave y unos minutos después Mantis lo despierto y él se recuperó físicamente, podía caminar bien y todo. Incluso de inmediato planeó un viaje a crear su nuevo martillo y hizo su viaje para batallar contra Thanos una vez más, y Mantis no lo cura ni nada. Esta no tiene esa habilidad, ella solo manipula mentes, puede dormir o despertar personas y ya, pero no es como que tenga poderes para restaurar la salud de los demás o curativos de más. Él mismo se recuperó él mismo, pero puedo decir físicamente esa explosión no significó nada para el cuerpo de Thor. ¿Qué comparación más mala es esa? El Stormbreaker y el martillo de Thor y el guantelete todos son fórmulas, tienen la fusión de ser objetos con muchísima durabilidad como para aguantar el poder de las gemas del infinito, y también que se necesita una estrella agonizante para crearse, porque ese metal no derrite fácilmente ni con el calor de esta estrella le toma bastante tiempo en derretirse. Otros objetos normales de acero en el calor de una estrella así se hubiera derretido mucho más rápido. Son objetos creados para poder aguantar mucho poder destructivo, creados por el mismo enano y en el mismo lugar y con los mismos materiales, y se te cae la mata cuando el hacha de Thor es un arma de un rey, arma que el mismísimo Thor dijo que iba a crear un martillo más poderoso que él tenía antes y fue capaz de aguantar el poder de todas las gemas en combinación y casi matar a Thanos en el proceso. Y vas a decir tú que las tres armas no están al mismo nivel similar. Pues tu conclusión está mal hecha cuando estas armas tienen el mismo propósito de ser igual de duras. Por igual no hay bicicleta, solo pura Fórmula 1 con diferentes diseños y dueños, pero hijas del mismo creador y herrero de materiales. Es la razón por la que el hacha le aguanta de sobra el guantelete. Y me vas a decir tú que el enano, conociendo el arma de Thanos y su potencial porque él mismo la creó, me vas a sugerir que el enano sabiendo eso le iba a crear una arma medio creator. Para nada, le iba a crear un arma más poderosa o igual de poderosa. Es como si le pidieras al creador de Fórmula 1 que te cree un auto Fórmula 1 para competir con otro Fórmula 1, porque si no le gana todos mueren. Él no va a llegarte con una pinche bicicleta o un auto lento, él te va a llegar con el mejor auto Fórmula 1 que él te pueda crear en este mundo para superar su modelo anterior. Tus ejemplos no tienen sentido en ningún aspecto, es malo por sí solo, tiene falta de lógica. Es como decir que el hacha de Leviatán no es igual de fuerte que el martillo de Thor solo porque una es un martillo pesado y otra es un hacha más ligera. Y incluso Brock y Singri crearon ambas armas y crearon el hacha para que aguante contra el martillo. No solo eso, sino que es directamente la contraparte del martillo. Y incluso si el hacha igual o el martillo de Thor dos veces, vas a decir que uno es un Fórmula 1 y el otro una bicicleta. No. Porque es exactamente la misma situación que las armas de Umm. El hacha igualó y superó a Thanos con su guantelete con todas las gemas juntas, y el martillo pues Thor aún la sigue usando y considerando una buena arma, e incluso si ya tiene el hacha incluso ha usado ambas a la vez y bateado una usando la otra como bate, sin mencionar que el martillo de Thor y el hacha de Thor ambas son armas para un rey de Asgard, deben ser iguales de fuertes para el rey, ambas representan lo mismo, están hechas con el mismo propósito, con la misma representación y con la misma función. Ser el arma un rey de Asgard. Claro, ignora que justo arriba de ese comentario claramente puse que Thor se recuperó al instante después de rompe tormenta, llegó a sus manos para dale recorta a conveniencia y saca de contexto mis palabras. No pasa nada, no pasa nada. De todas formas Thor tenía esta misma habilidad desde Thor 2, donde se recuperaba al instante después de que lo mataran, resucitaba. Thor teniendo una inmortalidad dependiente que le hace revivir siempre y cuando la causa de muerte no sea extrema como decapitación por ejemplo. Resistir tiene una connotación más de poder soportar por un tiempo no definido o por bastante tiempo antes de empezar a sentir dolor, lo cual no es el caso de Thor, quien sufrió desde el primer momento. ¿Y esa conclusión de dónde diablos la sacaste? ¿Dónde está la fuente de que resistencia es solamente soportar antes de sentir dolor?
Thor está aguantando el dolor aunque le queme, él está tolerando el dolor lo más que puede, eso se le conoce como resistencia y tolerancia al dolor. Que tolerar dolor no significa que no lo expreses o que no sientas dolor, al contrario es que lo sientes y aún así aguantas todo lo que puedas aguantar. No sentir dolor, no expresarlos es otra cosa diferente. Pones de ejemplo una persona que no siente dolor durante una cantidad de tiempo hasta que empieza a sentirlo. ¿Qué lógica tiene esto? O si siente o no siente, pero no puede ser ambas. Que una persona sienta dolor y haga el esfuerzo para no expresar dolor es muy diferente, y si no siente dolor no sería resistente sino que inmune al dolor, o directamente tanquea tan fácil que el dolor que eso causa es muy pequeño para él. Pero si se ponen a ver bien la escena, Thor está expresando dolor incluso antes de que el rayo impacte su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando él hace el esfuerzo para abrir esa ventanilla y todo ese mecanismo le toma mucho esfuerzo muscular, ya sea porque el mecanismo requiere mucha fuerza. Thor no solo está aguantando la energía de la estrella, sino que también un desgaste muscular por esfuerzo físico o de fuerza que está haciendo para mantener abierta la ventanilla esa de un contenedor enorme que contiene una estrella. Primero, es solo cuestión de perspectiva, el cine requiere que se vea bien, sin embargo esa imagen ni siquiera es la totalidad de la estrella, eso es solo la punta o la estructura donde se abre la ventanilla, la cual ya calcule su tamaño basándome en la estatura de Thor, o mejor dicho del actor del personaje de Thor. Lo medí y calculen todo y con eso le di un valor al tamaño de esta estrella en totalidad. Sin embargo, el tamaño de esta estrella o su estado de estrella moribunda no define del todo su poder, siendo que es una estrella ficticia, la cual no es ni una estrella enana blanca o roja, más bien parece tener una combinación de ambas. Esta brilla en rojo y en azul y está contenida en una maquinaria esfera de Dyson. En fin, la estrella tiene la potencia de afectar gravemente a Thor, el cual sobrevivió de sobra a la gema de poder y fue usada por fabricar armas tan duraderas para aguantar las gemas del infinito, incluso la del poder en sí. Esta estrella es más poderosa que el tercer acto. https://youtube.b/tgm8c5x8 sí igual a 8 muy 5k8 redes ff. Eso es una mentira. Ese tipo si reaccionaba a balas en este mismo video que tú enviaste, hay dos escenas donde él reacciona a balas y las atrapa o las ve en cámara lenta. Es capaz de atrapar flechas. La única arma que si lo mató es de una nave futurista de Shield cuyo armamento es de artillería pesada, cosa que no es cierto que él no haya reaccionado o que no fuera tan rápido que esas balas. En realidad sí fue lo suficientemente rápido para reaccionar y desplazarse a tiempo solo para quitar a Hawkeye del medio justo a tiempo, por lo que tuvo que superar muy justito la velocidad de esa arma, porque si no la hubiera superado no los hubiera salvado, claro está, ¿no? Además que tuvo que literalmente correr directamente a zona de fuego para salvarlos, bro, fue directamente al matador. Y además hablas de mismo que salvó un montón de personas de un tren descontrolado o iba a una gran velocidad en la calle. Obviamente había fricción y Juan se estaba ayudando, pero mientras eso pasaba él quitó toda la gente del lugar. Thanos puede bloquear y protegerse de misiles de Iron Man. Las miniguns y los pequeños misiles deberían ir a la misma velocidad, sin embargo la velocidad de Kick se supera en las demás películas. Thor hace tiempo superó la velocidad de ese mutante en desplazamiento y reacción. Estaba distraído tratando de entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Estaba golpeando a otros tipos mientras uno de ellos sacaba un arma alien y futurista cuya parte frontal está separada en 5 orificios que emitían luz. Si esto disparó una red, ¿por qué tantos orificios? ¿Dónde salió? ¿Estaba la red separada? En fin, él solo estaba tratando de saber dónde estaba hasta que le atacaron y él dio la espalda para defenderse, y cuando volvió a mirar ya el tipo le había disparado. Aparte que eso es solo conveniencia narrativa para avanzar en la trama principal, solo es un anti-feat. Estaba distraído otra vez porque él pensaba que Valkyria lo estaba salvando. No, se esperaba que ella hiciera eso sin más, casi sin ningún motivo que él conozca. Él no conoce a estas personas ni ese planeta. Esto es solo una escena de chiste que no tiene ningún sentido más que hacer reír a la gente. La verdad no es muy válido tomarlo en cuenta como algo serio cuando es con fin de crear humor. No se toma mucho en cuenta el sentido o la lógica, y si tuviera que defender esto diría que lo lanzó a la velocidad absurdas que él lanza sus armas y que él no se esperaba que eso pasara, ya que él pensó que el cristal iba a romperse y que la bola iba a atravesar, no que iba a volver. Resulta que el cristal es más resistente y que la bola en sí rebota, es decir, eso amortigua cualquier impacto. Thor luego destruye el cristal con otro objeto más sólido, lo que significa que él sí tiene la fuerza para hacerlo sin tanto esfuerzo y que solo es una escena sin sentido. Y ya hablas del hombre que en todas sus películas y pelea muestra stats y reacciones sobrehumanas, capaz de reaccionar a tiempo y bloquear balas con su escudo de armas futuristas y armas de fuego tradicionales por igual. https://youtube.b/ un auto huyendo de él solo corriendo y esquivando otros autos mientras lo hacía y que fue capaz de reaccionar a tiempo para bloquear un misil o un bazooka y sacar a Nat de la línea de fuego a tiempo. https://youtube.b//youtube.b//6tc interrogación de cierre sí igual vx9 el vía 4 rsv7 Thanos fue capaz de reaccionar y bloquear misiles de Iron Man y Tony fue capaz de bichear a Thanos por un breve momento reaccionando antes que él. Según tus escalas nadie pasa de la velocidad de una bala, ni siquiera Kip. Sin embargo tus escalas estaban mal porque Thanos, Iron Man, Capitán América reaccionan a balas y a misiles, superan las balas y Kip se supera la velocidad de una bala por mucho. https://youtube.b/youtube.b/p-6b-hgm6w interrogación de cierre sí igual Mikazkum. Hay una ocasión donde Kip ve a todos en cámara lenta moviéndose lentos y corriendo tan rápido que deja un destello azul en su paso, pero cuando golpeó a Capitán América el capitán se cae en tiempo normal. La cosa es que mientras Capitán cae en tiempo normal el velocista sigue corriendo a la misma velocidad, pero el capitán cae en tiempo real. ¿Qué quiero decir? Que eso tal vez trate de una su habilidad especial que le permite ver así. Es una habilidad activa seguramente, porque en otra ocasión el velocista se cae por el martillo de Thor y antes que se vuelva a escapar Capitán América le da una embestida y lo vuelve a tumbar, que es la misma situación que los tipos que le ponen la malla a Thor solo porque está distraído. En este caso fue Kip con Capitán América. https://youtube.b/youtube.b/subena interrogación de cierre sí igual ptvj1 segula, pero Kip que es más rápido que un tren en descontrol que iba a toda velocidad sin freno y el suelo lo estaba deteniendo mucho. Eso no quiere decir que Capitán sea más rápido, a pesar que tú según tu Scalin King no reacciona a balas, Steve que reacciona a balas como si fuera deporte, Steve que reacciona a balas, el velocista que no reacciona a balas.
En fin, da un poco igual esa escena cuando Thor en las películas después de esa mostró hazañas mayores de velocidad aquí que en desplazamiento, es decir, se hizo más rápido cada vez más con el tiempo. Por ejemplo, tenemos a Jane Foster con poderes de Thor que le dio la vuelta al mundo 2 veces. Tenemos la vez que Thor lanzó el martillo, salió volando desde el suelo hasta salir de la tierra en segundos y volver con la misma velocidad a la tierra. Tenemos a Ela cuyo poder era capaz de crecer tanto que superó el poder de su padre con el tiempo y Thor la bicheaba en ocasiones. Ela esquivaban los rayos de Thor y reaccionó al rayo más poderoso de Thor, es decir, si el martillo es tan hijo de tan rápido y Kip lo veía lento y lo intentaba atrapar, solo quiere decir uno, fue Outlier para Quicksilver el atrapar el martillo y fue Anti-Feats para Thor. No había forma que la velocidad de desplazamiento sea superior a la velocidad base del martillo y fue algo que no se volvió a repetir y las velocidades en las otras peleas se fueron superiores porque el martillo tendría que ser caliente. Es solo un metal muy duro que fue forjado dentro de una estrella. Es como decir que una espada de acero forjada con el calor de la lava debería ser un objeto tan caliente como la lava, cuando es todo lo contrario. La temperatura en los metales depende a qué temperatura la expongas. El núcleo es denso. Si el martillo tendría que ser excesivamente pesado. Si que tiene un hechizo. Si también, ¿en qué te basas en decir que no es pesado un arma tan poderosa? ¿Acaso eres de los que piensan que por ser tan pesada debería atravesar la tierra solo por peso hundiéndose? Si sabes que en ficción eso no importa mucho, tampoco el tamaño. Ellos no hicieron eso pensando si tiene lógica realista o no, así como en Glow el martillo de Thor y el hacha de Kratos pueden noquear una serpiente gigante de tamaño continental o moña. Sin embargo, cuando las colocan encima de una mesa de madera normal no afectan la mesa. El peso de estas armas legendarias tiene sentido. No tiene que tener necesariamente sentido. No, ellos no se van a complicar cada minuto por si algo tiene sentido, porque no es lo que están buscando proyectar en sí, no es el tema de importancia. Estas armas tan exageradamente duras son hechas con materiales duros y deben pesar mucho. https://youtube.b/0m08 boxes interrogación de cierre sí igual guión y jax /rw8 actor destruyó una cuidad flotante. He pensado mucho en esta escena y me impresionó mucho la primera vez que la vi. Muchos dicen que no es válida debido a que Thor técnicamente golpeó el núcleo. En realidad no tiene núcleo, es solo un tubo de vibranium en el centro. Sin embargo, Thor usó varios rayos, destruye todo por completo, toda la energía eléctrica, cubre toda la cuidad por completo, haciéndola estallar. La energía de Thor cubrió todo el lugar. Si fuera solo que afectó exclusivamente el núcleo, se hubiera notado diferente, menos luz, solo el pilar hubiera sido destruido y la cuida derrubándose sola después, pero a diferencia la cuidad en realidad fue destruida por completa de un golpe. La energía de Thor la cubre. Al explotar se notaba todo azul. De esto no sé qué pensar porque el men ignora mi escala y directamente va a hacer una escala él mismo, no como en el de velocidad que fue con el fin de desbunk. Este no es así, en realidad diciendo que use scaling complicado en lugar de ir por lo fácil. Así casi me olvido de esto. Se te olvidó que quien sea digno de levantar el martillo se le otorgará el poder de Thor. Decir que esto no aumenta stats es ignorante y ignorar lo que las películas nos enseñan. Thor cuando fue desterrado tenía stats de un humano promedio, perdió sus poderes y habilidades. Cuando volvió a ser digno el martillo le dio todas sus habilidades de vuelta y le aumentó todas sus estadísticas en batalla, sobrepasando lo sobrehumano. Cuando los niños tuvieron el poder de Thor ellos golpeaban a los monstruos que adultos civiles no podían combatir contra esos monstruos, y los niños sí pudieron aumentar de stats mucho. De ellos saltaban más alto y llegaba a una longitud que ningún niño podía lograr. Jane Foster pasó de ser una humana promedio con cáncer a ser la poderosa Thor. Tuvo aumento de stats en velocidad capaz de darle la vuelta 2 veces al mundo. Lo mismo con el Capitán América. Lo mismo con los niños, no le dieron poder destructivo. Sin más, si fuera así no podrían atacar físicamente con armas, golpeándolos con super fuerza y en lugar de eso estarían usando rayos destructivos sin más. Sin embargo, Axel el hijo de Heimdall fue capaz de reaccionar y atrapar el hacha lanzado por Thor a toda velocidad y tener la fuerza para detenerle hacha atrapándolo. Thor, Iron Man y Capitán América en velocidad siempre más o menos estuvieron igual que Thor. Pelee junto con ellos solo les hace escalar de él porque según tú ninguno pasa de subsónico, ni el velocista, pero todos pasan de subsónico, incluso ese velocista Capinat. Podían alcanzar naves de los Chitauri de la primera película y ningún humano les bicheara. Ninguno de estos héroes como mucho les llegaban a disparar, pero ellos siempre reaccionaban y si no derrotaban fácilmente ni les dejaba reaccionar a veces. Además la película quería mostrar escenas de picas donde todos trabajan en equipo, no un Thor bichea a todos porque PS dice que tienen que tomar en cuenta la intención de la escena es hacer una buena escena. https://youtube.b/xl6 y pirfa interrogación de cierre sí igual x-trifa6 mip 4 y si fuera como dices, la verdad es que el velocista solo debería ser capaz de hacerse tremenda speedrun matando todos los robos al solo en poco tiempo, cosa que no sucede. Estrategia inicial en mi RT, hay más hazañas de velocidad y fuerza y DC de Thor que son mayores a las de Kratos, tanto las pocas que Newen menciono y las que no mencionan. Por lo visto el Kratos de mi rival solo es categoría mediano, eso ponía su post. Thor que tiene hazañas City Lock, LB, City, continentales, multicontinental y a máximo tiene universal level. En velocidades de subsónico a sónico y incluso hipersónico hasta FTL y MFTL. Thor Blitz y One Shot. Segundo asalto. Marcaída empieza. El contenedor no es LB porque no se lo vio soportar esa explosión. Ya expliqué y demostré que los efectos de las gemas necesitan ser comandados y que ninguna, excepto la del poder, tiene una pasiva. La pasiva de la ema del poder es desintegrar, no generar explosiones LB. De aquí haya un ejemplo muy sencillo. Que yo tenga una GR4N4 da en mi mochila no hace mi mochila nivel muro por el simple hecho de que el objeto es destructivo al activarse, como el ejemplo de la gema de poder. Por cierto, la gema no desintegró su contenedor porque como se ve ahí, la tenía levitando en un estado de suspensión sin contacto con nada. Y como sé que Nixus querrá decir que no y que la gema no estaba flotando o algo así, aquí vemos una rápida edición de los contornos del centro del contenedor y la gema, donde vemos como perfectamente que en ningún momento estaba en contacto con nada. Pasa las supuestas hazañas destructivas que tiene Thanos en el tercer acto de Iwo Endgame. En Infinity War si tiene hazañas destructivas, es literalmente gracias a las gemas, ya que físicamente no demostró nada de poder destructivo o fuerza más allá de ganarle a Hulk y ya, lo cual no es la gran cosa. El tipo demostró aguantar el poder de las gemas en 2 chasquidos, aguantar y sobrevivir no es lo mismo. En la primera ocasión quedó con el brazo hecho pomada y la segunda vez quedó tan tocado que cojeaba y tenía medio cuerpo calcinado. Por cierto, eso no es poder destructivo, solo resistencia, la cual tampoco podemos darnos una idea de qué tanto alcance tiene, ya que desconocemos cuánta energía produce un solo chasquido, y lo de ser capaz de desintegrar a la mitad de los seres vivos del universo es un efecto de las gemas comandadas. El chasquido desconocemos cuánta energía genera.
El poderosísimo Thanos teniendo que cubrirse de dispositivos que en conjunto no generaron una explosión superior a la de una habitación, ni siquiera dañaron el suelo al menos de colateral. Tony propulsa sus guanteletes para golpear a Thanos y qué tan fuerte fueron estos golpes. Tanto que no siquiera hicieron a Thanos atravesar una roca atrás. Por cierto, para ser menos que muro el ataque, a Thanos se lo ve sufriendo un poquito. Tony le sacó sangre a Thanos, sí, literalmente una gota nomás. Sí, bueno, no veo ningún cálculo que diga cuánta energía provoque al usuario usar las gemas, así que todo eso queda incuantificable. Fue capaz de sacarle sangre, sí, una gota y ya. Por cierto, aquí Nixus confirma mi punto de que las gemas no tienen habilidades pasivas sino que requieren de ser comandadas, al mencionar que Tony debía evitar que Thanos cierre la mano. Nixus dice que el Tesseracto destruyó mucho, una base de Shield. ¿Es esto así? No. Por cierto, lo de Shield es una mención sin sustento porque jamás vimos que pueda hacer algo así y lo de Thanos destruyendo el Tesseracto es incuantificable dado que desconocemos qué tan resistente era la capa externa de cristal del Tesseracto. El mismísimo video que pone Nixus dice el portal del Tesseracto destruye, no el Tesseracto destruye, o sea que la destrucción de la base deriva de que el Tesseracto esté haciendo algo de forma activa, un portal, porque de forma pasiva es hasta capaz de ser transportado en una maleta. Eso solo pasa en What If y es, como Nixus dice, porque Surtur le dio un golpe significativo, es decir, un estímulo al que respondió, de forma pasiva sigue sin demostrar nada. Por cierto, repito, eso solo pasa en What If. Si los niveles de poder de What If son los mismos que los del live action, eso quiere decir que dos de los esbirros de Thanos podían papeárselo XD, una de ellas perdió contra Okoye y Natasha Romanoff. Y en caso de que Nixus diga que los niveles de poder son distintos, esto me daría la razón en que lo de Surtur solo es de What If y no sirve para escalarlo en el universo live action. https://youtube.b/r/2s8z8qa interrogación de cierre sí igual 8c31 Flops y Vikitor no estaba muy afectado. Estaba afectadísimo y eso solo con Thanos concentrando la gema en un único punto. Nota del juez, efectivamente en la foto se ve a Thor agonizando de dolor por tener la gema en la cabeza. No sé muy bien a qué viene esto si luego dice que Peter es el que mayormente contiene el poder de la gema. La gema puede destruir la superficie de planetas por sí sola. Mira, la tema capaz de destruir planetas por sí sola siendo sostenida y en contacto con algo de tecnología Star tecnología a nivel planetario. Nota de juez, efectivamente, se adjunta una imagen de la gema siendo manipulada por tecnología humana. Según Nixus, Thor no estaba inconsciente cuando lo hallaron en el espacio y si sí estaba consciente porque se quedó flotando y ya. ¿No era más fácil empezar a moverte para ir a Miravellir en lugar de quedarte flotando haciéndote el muerto? https://youtube.b/4h/s interrogación de cierre sí igual Ploeg 93 de Thor estaba inconsciente minuto 1:30 Peter Quill le dice a Mantis que lo despierte y ella lo hace con sus poderes psíquicos, incluso Thor despierta bastante alterado así que a menos que quieras decir que eso no es así, y si Thor no estaba inconsciente, en serio prefirió hacerse el muerto mientras los guardianes hablaban de él, lo tocaban, hacían chistes mientras Thanos andaba suelto por ahí. No me parece. Se contradice en su propio comentario. Dice que cerrar los ojos no quiere decir que esté dormido y luego dice que Mantis lo despierta porque estaba dormido. Nixus sigue diciendo que Stormbreaker igual Mjolnir igual guantelete porque fueron creados por el mismo enano con la misma fuente de calor con los mismos materiales. Nunca pasa fuentes de que los tres tengan el mismo material. De hecho Mjolnir tiene aspecto más apedrado, Stormbreaker más férreo y el guantelete es dorado. O sea, no, ni por apariencia están hechos de lo mismo. O Thanos pintó de dorado el guantelete para que le combine con la armadura. Falacia de falsa equivalencia. Veamos otro ejemplo. Yo en una forja creo un cuchillo, una espada y una lanza, todos con el mismo material creados por la misma persona en el mismo lugar. Ergo, el cuchillo igual la lanza, no tiene sentido. Dice que lo sacó de contexto pero él mismo se contradice. Su comentario original dice que Thor se recuperó al instante y luego llamó a Rompetormentas, quien lo regeneró y luego dice yo dije que se recuperó cuando Rompetormentas llegó a su mano. Bro, se saca de contexto y contradice él mismo. No te mentiré, no revisaré esa parte por flojera. Pero, no es como que Kratos te haga fatalities simples de capitarte, es lo mínimo que hace el pelado, así que Thor tiene que tener mucho cuidado en una de esas, le anula la inmortalidad por hacerle un /home/ren. ¿Que de dónde lo saqué? Del diccionario virtual de la Real Academia de la Lengua Española. Literalmente Thor sufrió más que resistir. Su condición de estrella moribunda no define su poder claro, de seguro una estrella en su auge de vida produce tanta energía y calor como en su etapa moribunda. Por cierto nada de la estrella escala propiamente porque de no ser por Stormbreaker Thor se petateaba ahí mismo aún si escalará, solo le da resistencia a radiación y temperaturas altísimas como eso lo salva de ser hecho picada por las espadas o el hacha Leviatán. El tipo reaccionaba a las balas, las veía en cámara lenta. Lo de las balas, se ve que cuando aparece en escena ya está a un costado del blanco luego del disparo, tranquilamente sería un Aim Gorg y no como se diga. Lo de las flechas no es nada sorprendente ni se sale de lo que le puse. Incluso si tomamos 322 km/h, sea subsónico P tal como yo le había dado ya, con esto no hay ni que defender. Los anti-feats de Thor son demasiados y muy claros como para defenderlos con un si tuviera que defenderlos. Sin contar que esa frase admite que no se defienden por sí mismos. Aquí Nixus responde a mi argumento donde le digo que para la gran velocidad que dice que Thor posee hasta el Capitán América puede bloquearle golpes. Y por algún motivo hace un repaso de las hazañas de Steve y le da un nivel sobrehumano. Cosa que es acertada, pero contrario a su intención acaba dándome la razón. Si un superhumano es capaz de bloquearte los ataques, muy velocidad luz en desplazamiento y reacción no eres. ¿Misiles? Ya demostré que esos misiles no dañaron ni por casualidad nada más allá de ser una cortina de humo, literalmente, para que Tony pueda acercarse a Thanos. Por cierto, no hay ningún cálculo de la velocidad de estos misiles. No, nadie en el UM es más rápido que una bala a excepción de Macari. Thanos no reaccionó a ningún misil, los proyectiles de Iron Man no iban ni siquiera a velocidad sónica, dice que Iron Man esquivaba balas y misiles y eso y no incluye ninguna prueba. Supuestamente el Capitán América esquivaba balas y misiles y así, nunca lo hizo, coloca un vídeo de todas las escenas de pelea pero no puntualiza ninguna y la mayoría de escenas del estilo con el Capi son puro art. Quicksilver si supuestamente supera la velocidad de las balas por mucho porque no pudo simplemente evitar morir. Colocar a Batón a un lado y luego esquivar las balas. Total, como mucho esas balas habrían de ser sónicas más y aún así, Pietro fue balaceado de arriba a abajo. Adi que eso de superar la velocidad de las balas por mucho como que no es muy coherente. En las escenas se refuerza que Quicksilver tiene mejor velocidad y reacción que los otros por medio del efecto de cámara lenta.
Cuando el Capitán América cae normal luego del puñetazo es porque el efecto de cámara lenta para enfatizar la velocidad ya pasó. https://youtube.b/tgm8c5x8 interrogación de cierre sí igual 7 oxisbu 5 rebellion s90 38 Mixus dice eso tal vez trate de un ax no, solo es slow motion para enfatizar la velocidad que luego vuelve al ritmo normal de la película y ya, no es mucha ciencia. Cuando Quicksilver cae por el martillo de Thor es porque el muy pendejo quiso agarrarlo y al no ser digno fue arrastrado por él y el Capi aprovechó que estaba aturdido para golpearlo. Ser más rápido que un tren con suerte es subsónico, esto solo refuerza la categoría que le di a Quicksilver. Lo primero era solo una pregunta retórica para que veas que el hecho de que Mjolnir haya sido forjado en el núcleo de una estrella no dice realmente nada ya que no se ve que eso afecte o le dé algo bueno. Según Nixus, el martillo debe ser excesivamente pesado y me dice en qué te bajas para decir que no. Me baso en que Thor en un mundo oscuro lo deja colgando en un tendedero de sacos como si nada sin que al menos el tendedero de madera se rompiese. No pido que rompa el piso y se hunda 91, 83, 82, 37 metros. Pero tantita madre y coherencia. El arma tan poderosa y pesada que puede ser colgada en un tendedero. Y no es una escena de comedia. Ese argumento no funciona, nunca lo hizo, porque esta película es de cuando Marvel se tomaba en serio. Pesa mucho pero no rompe nada porque es ficción, no es un argumento. Así como en God of War el martillo de Thor y el hacha de Kratos pueden noquear una serpiente de tamaño continental o montaña, sin embargo cuando la colocan sobre una masa de madera no afectan la mesa con su peso. Aquí Nixus confunde de forma horrible peso y fuerza. Porque en el se dice que el Mjolnir fue creado en el núcleo de una estrella. En God of War nadie dijo nada de eso, ni tampoco las armas son ultra pesadas, de hecho el hacha puede ser usada por un niño. Una cosa es que el hacha o el martillo puedan noquear a una serpiente como Jormungandr, cosa que no es así, y otra cosa muy distinta es que Kratos y Thor tengan la fuerza suficiente para noquear a Jormungandr con esas armas. En resumen, en God of War tanto el hacha de Kratos como el martillo de Thor pesan más o menos lo que pensarían en el mundo real y es en realidad la fuerza de sus portadores de la que dependen las hazañas. Atreus de 12 años no podría usar el hacha con tanta fuerza como Kratos. Diferente al Mjolnir de que dice que pesado y bla bla bla, y que el núcleo de una estrella y bla bla bla, y que al final ni siquiera aplasta una mesa de madera o un tendedero de sacos sino, repito, el es ficción no aplica porque existe la lógica interna de una obra, la cual en Thor demuestra que Mjolnir no pesa mucho. Es pesado si no eres digno. https://youtube.b/s6cr-gpsptk interrogación de cierre sí igual cpvb74 fib 6 ray 3, 20 lo de que Thor destruyó Sokovia es una verdad a medias. En el minuto señalado arriba se ve como Tony primero se encarga de desestabilizar toda la infraestructura de Sokovia lo suficiente para que un golpe de Thor genere una reacción en cadena y haga estallar todo. Así que no, Thor, propiamente dicho, no destruyó ninguna ciudad. En todo caso Tony hizo el trabajo duro al dejar frágil la estructura y vulnerable a un golpe que genere dicha reacción en cadena para la explosión. Y si los rayos de Thor cubrieron la ciudad, que no fue así, solo sería rango de ataque, no poder ni ab ni resistencia ni DC ni nada de eso. Si yo ignoro tu escalado es porque es absurdamente rebuscado para inflar. En lugar de hacerlo más eficiente, que es de verdad escalar a Thor de otros personajes directos como Hulk, prefieres hacer chorrocientos cálculos para darle justo una categoría muy específica. Es como escalar a Thor de hazañas visuales de personajes con los que tiene relación directa, de poder calcular el peso de la masa de la circunferencia de la estructura de los anillos de su grosor y su material y de la altura en relación al escalado y de la estrella y las placas y bla bla bla. A los niños solo les subieron la fuerza y se les dio el poder del rayo, jamás se ve que hayan aumentado su velocidad. Nixus confirma que Iron Man, Steve y Thor siempre estuvieron más o menos iguales en velocidad de combate, o sea sobrehumano, porque ninguno de ellos llega a subsónico en combate. Ya me siento como disco rayado, pero todo, incluso cosas como Quicksilver parando flechas o superando un tren, indica que un subsónico, sónico ya es capaz de superar a Thor sin muchos problemas. Nixus ha confirmado que Thor, el Cap y Tony peleaban más o menos a la misma velocidad. Quicksilver fue capaz de superar con tanta ventaja en velocidad a Steve que le podía afectar golpes mientras lo veía en cámara lenta. Quicksilver, solo por debajo de Macari, es el personaje más rápido del MCU, viendo en cámara lenta y todo a Thor, su martillo, el Capi, Iron Man, etc. Y este no llega siquiera a sónico, incluso las hazañas que remarcan Nixus solo lo dejan en subsónico, dado que las hazañas que hace destacar es, por ejemplo, que Steve podía alcanzar un auto superhumano, que Pietro podía superar un tren subsónico, etc. Mis conclusiones de la primera vez se mantienen. Todo lo que ha presentado Nixus se ha contradicho, vuelto incoherente o me ha dado la razón. Para recordar, mis conclusiones pasadas fueron, hagamos las comparaciones con los resultados de las observaciones. Fuerza, Kratos, superó a Thor, quien es capaz de arrancar brazos, volar cabezas y acabar con un solo golpe a gigantes de al menos 600 metros. Thor, escala de Hulk principalmente, aunque es inconsistente, cuyas mejores hazañas son detener leviatanes de un golpe o dañar a Surtur, el cual ha de medir unos 300 metros. Resultado, Kratos gana sobrado en fuerza. Velocidad, Kratos, es capaz de acabar con enemigos subsónicos, sónicos y reaccionar a velocidades hipersónicas como los rayos de Thor. Thor, es visto bastante lento al lado de un subsónico y se ve bastante igualado en velocidad de combate y reacciona a compañeros a lo mucho superhumanos. Su mejor velocidad es en vuelo, ya que en desplazamiento de carrera incluso niños pueden estar cerca de su nivel. Resultado, aunque Odinson es bastante rápido en desplazamiento en vuelo, Kratos ya tiene experiencia con enemigos iguales o superiores en esa velocidad, como Baldur o Sigrun, y tiene un tiempo de reacción más consistente, por lo que podría esquivar o devolver cada golpe que Thor tenga para él. Resistencia. Kratos demostró tener resistencia al vacío, la radiación, temperaturas extremas, buena tolerancia a la electricidad y daño contundente de nivel building LB como Baldur, Tamur, Thor, Sigrun, etc. Thor, por su parte, sobrevivió a una buena explosión building, una temperatura bastante alta, la radiación cósmica, el vacío del espacio y daño contundente del nivel de Hulk. Respuesta. Puede que parezcan igualados, pero, nuevamente, Kratos tiene mejores Kaijin con su Thor y los gigantes que el Thor con Hulk y Surtur, al cual cualquier gigante le saca el doble de tamaño cuanto menos. Kratos debería llevarse este punto en media alta como mucho. Armas. Kratos cuenta con Leviatán, espadas del caos, lanza Raunir y el escudo del guardián. Tiene una gran cantidad de usos, explosiones, manejo del viento, hielo, picos, proyectiles de fuego, temblores, ataques teledirigidos, copias muy numéricas, ataques de sitio, con el escudo puede reflejar, negar, devolver y repeler ataques, con la ira espartana puede deshacerse de cualquier efecto que haya imbuido su cuerpo.
Thor, el Mjolnir, Stormbreaker, el rayo de Zeus y varias armas del Coliseo. Las armas solo son grandes y pesadas, las primeras tres se caracterizan principalmente por tener ataques de electricidad en distintas formas, el Mjolnir se divide, Stormbreaker proyecta energía, el rayo también tiene daño perforante, etc. También puede invocar el Bifrost y volar. Resultado, aunque Thor se defiende en este apartado, Kratos tiene mucha más variedad de ataques y combos posibles. Resultados globales. Fuerza. Kratos resistencia. Kratos. Velocidad de desplazamiento. Thor. Velocidad de movimiento. Kratos. Tiempo de reacción. Kratos. Armas. Kratos. Versatilidad. Kratos como vemos, Kratos tiene todo a su favor con muchísima ventaja por sobre el hijo de Odín y estrategia se mantiene. Estrategia. Thor puede hacer lo que quiera, por donde se vea la tiene muy complicada para dañar a Kratos. Probablemente si empieza atacando con sus armas, Kratos las repelería con el escudo y devolvería. Por otro lado, si Thor avienta el martillo, Kratos podría cargarlo sin problemas, tiene todo para ser digno y eso no le serviría a Thor. En cuanto al Stormbreaker, puede ser repelida por Leviatán o las espadas del caos. El rayo de Zeus sería un problema solo si Thor llega a tener chance de usarlo, cosa que dudo que Kratos le permita, ya que siempre ataca hacia adelante sin permitirle al enemigo que pueda recuperarse. Ahora bien, en cuanto al combate cuerpo a cuerpo es un poco más de lo anterior, Kratos tiene por mucho mejores estadísticas físicas y Thor tendría muchos problemas con la fuerza de impacto del espartano o su estilo de pelea fuera de las menciones o cosas así, jamás se vio a Thor pelear sin sus armas tal cual a pura mano desnuda, lo que deja en evidencia una buena dependencia a sus armas. Y Kratos literalmente podría negar la inmortalidad de Thor. Según Mixus siempre que el daño que cause la muerte de Thor no sea especialmente letal, este podría volver. Pero Kratos literalmente tiene todo para hacer picada a Thor. En resumen, Kratos pisa de todas las formas. Las armas de Thor no le servirían, Mjolnir usado por Kratos, Stormbreaker neutralizado y rayo de Zeus sin chance de ser usado, Kratos puede ser absurdamente versátil con los combos, sobre todo con la lanza de Draupnir y sus copias explosivas, en cuanto a cuerpo, a puras hazañas de pelea Kratos es muy superior a Thor, quien depende mucho de sus armas. Por la fuerza de impacto, nuevamente, Kratos acabaría en algunos pocos minutos o segundos con Thor. La mejor analogía de un combate cuerpo a cuerpo que puedo dar es tal cual lo que le pasó a Hulk con Thanos. Nixus. Empezamos con esto tema que ya es irrelevante debido que el punto de mi rival de tocar el tema es intentar desbunkear el poder pasivo de la gema multicontinental con su propio contenedor, pero ahora dice él mismo que la gema no tiene contacto con el contenedor y por eso no lo destruye. Entonces, ¿cuál fue el punto? Intentar desbunkear la gema con el contenedor desde el comienzo. Él mismo desmintió su propio desbunk por mí. Sigo creyendo que el contenedor de una gema tan peligrosa es de material similar al guantelete. Nadie guardaría esa gema en su mundo sabiendo su poder destructivo sin tener con qué protegerla adecuadamente, pero ya no importa la dureza del contenedor, importa cero. Que Thanos se cubra de eso no desbunkea nada más si ni se inmuta en lo absoluto. Te pueden intentar pegar con una almohada en la cara y ¿qué vas a hacer? Es cubrirte o intentar detener el ataque de todos modos por reflejo o porque simplemente no quieres que toque tu cara. Digamos que fui buscando cobre y encontré oro. En este comentario me beneficia más que lo que crees. Comienzo diciendo que te doy la razón, me equivoqué, el martillo no es tan pesado, de hecho Visión dice que es bastante ligero y equilibrado con balance perfecto. Me agrada que me digas que estoy confundiendo el peso con fuerza y estoy en acuerdo total, amigo mío, pero aquí viene lo bueno, lo que dices me está beneficiando porque... Bueno, voy a comenzar explicando que te estás mal en una cosa pequeña. Kratos es fuerte por lo que requiere armas con mucha durabilidad que aguante su propia fuerza destructiva y potencia de ataque. No se le debe descreditar el hacha de ser un objeto duro como para tumbar un Jormungandr y estar hecha para aguantar contra el martillo de Thor. Dices que no es lo mismo fuerza que peso y es correcto, pero lo que te refieres es durabilidad y potencia de ataque y capacidad destructiva, que según la tercera ley de Newton la potencia de ataque puede escalar directamente la durabilidad si dicho objeto o persona no muestra tantos daños al dar el impacto de API. ¿Que tiene que ver todo esto con el martillo de Lugn? Pues mira, nadie en el dice que el martillo sea muy pesado ni hay pruebas que sea así. Sin embargo, te voy a ser sincero, Baki, a mí nunca me importó el peso, sino la durabilidad. Y si vas a RT el argumento de que el martillo fue creado con un metal que necesita obligatoriamente energía de una estrella enana y moribunda, la verdad es que el material es muy duro, no por eso tiene que necesariamente ser pesado, porque no están relacionado el peso y la durabilidad de algo, lo que significa que el intento de usar el peso del martillo para desbunkear la durabilidad de este entonces es invalidado por tu propia palabra o lógica. Hay que tener ganas de ignorar y de ser negacionista para decir que es una escala rebuscada y absurda. Unos cálculos que se hizo en base a lo visual de la estrella y de los anillos que rodean este anillo. Use el tamaño del rayo y de la altura de Thor para sacarle un tamaño a toda esa estructura. Si incluso tú estabas usando el tamaño de Thor y la nave para intentar desprestigiar el tamaño de la estrella misma, pero cuando yo uso el tamaño de Thor para darle un tamaño justo estoy haciendo una escala absurda. Hay que ser medio hipócrita, ¿no? Sin ofender y con todo el respeto, pero eso es lo que es el significado y lo estoy usando como argumento, no como algún tipo de insulto. Que no hay que ser tan experto para saber que esa estrella y ese anillo que Thor movió con facilidad mide más del doble que Surtur sin tener que calcular nada. ¿Todo para qué? ¿Para ignorar las hazañas y implicar solo las tuyas porque sí? Es más porque son absurdas, es que ni siquiera argumentas porque solo lo dices que lo es y ya, porque Simón te salió de los huevos entonces no tienes argumentos válidos. Yo vuelvo y repito que nerfea esto a Thor. Esto solo hace que Steve y Iron Man escalen de la velocidad de Thor, siendo uno un sobrehumano y el otro con un traje que aumenta sus estadísticas, porque el mismo traje le ayuda a analizar, a aguantar más, a pelear, a tener autoaimo como le dirían en comunidad ganar aimbot, bla bla bla. Y cuando me pongo a ver la pelea, se ve claramente como esa piedra, si se destruye no a totalidad de Sheap, es muro de sombra. El tamaño de la piedra reducido a la mitad por el impacto se desmorona parte de ella. Iron Man fue el que más hizo en esa pelea, ni Spider-Man pudo causarle un rasguño y Spider-Man es wall en resistencia, ya que el Duende Verde se le vio romper paredes 2 veces y una mesa como si nada. https://youtube.b/ulcoagb4gw interrogación de cierre sí igual tentualteque 0l al poder tener la fuerza como para un Duende Verde quien es nivel muro en resistencia y quede afectado por sus golpes. https://youtube.b/oz4 ni-2xs interrogación de cierre sí igual Dragurbuni porque solo estaba flotando y ya. Si sabes lo que significa estar medio inconsciente, ¿por qué solo se quedó flotando en lugar moverse e ir a crear su martillo? ¿Por qué no tenía como moverse en el espacio? Moverse no está fácil. Thor no vuela sin sus armas, no puede moverse y o entrar a hacerlo es solo gastar energía para sobrevivir, aunque usara sus rayos para impulsarse tardaría. Antes se queda Thor sin energía que llegar a ese lugar. Thor dice que necesita su martillo porque lo lanza tan fuerte que el martillo se lleva a Thor con él desplazándose a donde él quiere. Adjunta un vídeo que lo demuestra.
En mi RT yo ya dije la potencia que puede tener eso, no hay que calcular mucho para saber que tiene la potencia de destruir la corteza terrestre de un planeta entero por la gema del poder, sino que también la potencia que tiene la gema del espacio, sin olvidar que dichas gemas existían antes del Big Bang y que el mismo Big Bang las arrojó al universo con su explosión y aguantaron. Thanos en el segundo chasquido salió más afectado no solo porque ya había chasqueado los dedos antes en Infinity War, sino también porque el segundo chasquido fue para destruir las mismas gemas, acto que él explicó que casi lo mata, pero sobrevivió solo con parte de su cuerpo afectada, y eso solo a un Thanos que ya estaba algo debilitado del primer chasquido. Las gemas son los mismos objetos de What If, es decir, tienen las mismas capacidades, y allí en What If la gema aguantó poder a nivel universal y galáctico y incluso planetario. Thanos aguantó un poder universal al destruir esas gemas y al hecho el chasquido 2 veces. Estás mal entendiendo mis palabras, siempre dije que Thor está medio inconsciente, en el borde de quedar inconsciente desde que explotó la nave hasta que los guardianes lo atropellaron. Él seguía consciente, ya después pierde conciencia. La potencia de explosión de estos misiles que tiene que ver con la velocidad de estos cálculos. ¿Para qué se necesita cálculos para saber que los misiles más pequeños superan las velocidades de una bala o la igualan? Para que se hagan una idea, el misil más pequeño que tenemos en la realidad es Mach 5 según Google y las fuentes que tienen allí que uso. Adjunto una imagen de Wikipedia que le da la razón. Mismo que se ve así de pequeño, siendo honesto, los de Iron Man son más pequeños, pero aún así la velocidad de esos deberían ser cercanas a este misil, quizás la mitad de este misil sin problemas. Lo que hace a Thanos superar la velocidad de las balas y lo convierte en un Mach 3 o 4 y lo vuelve a desmentir el debunk de Newen usando a Quicksilver, dejando a Quicksilver como mero Outlier sin sentido, que por cierto Quicksilver no vuelve a hacer algo así en toda la película, ni siquiera en la batalla final contra Ultron lo volvió a hacer, sin contar que el mismo martillo supera cualquier hazaña de desplazamiento y reacción que Quicksilver haya tenido en su mejor momento, demostrando que él vea el martillo en cámara lenta es otra cosa que demuestra que fue Outlier. Yo ya expliqué esto, es el mismo Thanos, simplemente se retiró de ser un guerrero y dejó de entrar. Es lógico que eso pase, y más sabiendo lo fuerte que eran los secuaces. Más fuerte Thanos, eran tan fuertes como Hulk y la que peleó contra la Black Widow, peleó con una Wakanda y contra la poderosa Wanda, quien fue la que la mató, y recuerda que Wanda casi mata a Thanos sola y el otro fue capaz de herir de gravedad a Visión, personaje que es tan fuerte como Thor, capaz de usar el martillo, o era la misma fuerza que Thor, capaz de darle batalla a Ultron mismo, que le dio batalla a Thor, siendo Thor alguien superior a Hulk y en su mejor condición logró superar a Thanos en un segundo enfrentamiento, casi matándole de un golpe con hacha. Todos ellos unidos sí podrían darle pelea a Thanos, sin mencionar que incluso Gamora podría matar a Thanos, siendo que Gamora mató a un Thanos de una ilusión realista, una ilusión donde todo es físico según lo que Thanos ponga. No hay nada de raro en que ese Thanos sea derrotado por un linchamiento de ya retirado. Podrás ver a Thanos como un veterano, pero incluso los más veteranos, si dejan de entrenar y entrar en acción, tarde o temprano van a oxidarse y no tendrán el mismo nivel de pelea, aunque sea la misma persona que en su tiempo era mejor. Si fue en What If, pero el Hub y el What If son lo mismo, pertenecen al mismo universo y lore, son líneas temporales de las mismas historias alternativas a la original, donde se usan los mismos personajes, los mismos objetos, mismas personalidades y historias de estos personajes cambiadas para explotar otras alternativas que pudo presentar el universo principal. Las escalas son las mismas de los objetos y de los personajes. Los cambios que tengan en escalas, si cambian, es porque ellos mismos te presentan la manera a la que estos pudieron aumentar sus poderes en la misma historia, te lo van enseñando. No son niveles de poder que aparecen de la nada. Por ejemplo, DR Strange era el mismo que el de la historia original, solo que cambió es que él no pierde sus manos, sino su pareja, y que este usó la gema del tipo para visitar una biblioteca antigua de libros, que de hecho en la película también hay libros muy antiguos, y absorbió criaturas de otra dimensión hasta volverse tan poderoso como rescatar a Christine, y es el mismo personaje que se tragó una explosión que estaba destruyendo una galaxia. Entonces, ¿significa el de la película? No, son exactamente los mismos, tenían los mismos niveles de poder al comienzo. La misma trama te cuenta cómo es que obtuvo ese aumento de poder a diferencia del Strange original y superarlo. https://youtube.b/lug0dqrgw interrogación de cierre sí igual 4qlhd0-070d aquí donde ese Strange tuvo que expandir su poder poco a poco. No. En ninguna de tus definiciones definen que resistir es aguantar sin sentir el dolor durante un tiempo aunque después lo haga solo. Son definiciones básicas de resistencia y sufrimiento que no están relacionadas, pero no quiere decir que resistir es exclusivamente no sentir dolor por un tiempo, cuando la resistencia al dolor existe y no es necesariamente no sentir dolor, es tolerarlo, y tolerarlo no significa que no puedes expresar el dolor, sino que sigas resistiendo incluso si te causa dolor. Aquí una definición hecha por IA de Google de la tolerancia. La imagen dice, capacidad de un individuo para soportar estímulos. ¿En serio me tengo que volver a repetir que dichos niños obtuvieron la capacidad de desplazarse más rápido como Thor? ¿Qué parte que todo el que tenga el poder de Thor tendrá todos los stats? Thor no comprendes de todos los ejemplos de que te di uno de esos niños saltaron más metros de lo que un niño saltaría en desplazamiento, y Axel fue tan rápido como para atrapar el hacha de Thor. Jane Foster se hizo tan rápida como para darle vueltas al mundo. Nota de juez. Adjunta un fragmento de la película donde Jane dice, di 2 vueltas al mundo y aún no los he encontrado. Bueno, más o menos estoy parafraseando. Primero dices que los stats ni aumentaban nada y ahora dices que si les aumenta el stats en fuerza. Te estás contradiciendo. Solo W. Es una estrella ficticia a la cual ya le di tamaño porque la medí. ¿Que cómo le salva eso contra las armas cortates de Kratos? ¿Puede Kratos lastimar un personaje multicontinente en resistencia? No. Tecnología que es igual que dura que el martillo de Thor y el guantelete. Estás hablado del tipo que casualmente está fabricando un guantelete funcional con vibranium. ¿Crees que los autores plantearon eso? Pensando si tiene sentido o no. Porque te repito, el martillo es más rápido que cualquier velocidad que tuviera Kip en desplazamiento y en reacción, llegando a salir del planeta y volver en segundos. Dice que me estoy contradiciendo, pero eres tú quien está mal entendiéndome, y por más que te lo estoy explicando no lo estás entendiendo. Thor se recuperó al instante, incluso moribundo y inconsciente fue capaz de llamar Rompe Tormenta y lo regeneró, bro. Te estoy diciendo en ese mismo texto que Rompe el inconsciente fue capaz de llamar a Rompe Tormentas y regenerarse al instante. Yo expliqué esto en mi respuesta anterior y él se volvió a repetir. No entendió nada diciendo que no son de los mismos materiales, cuando en realidad sí lo son de los mismos materiales, y si no son los mismos materiales son de calidad muy similares en durabilidad. Ignoras que Rompe Tormentas sean dicha por Thor y el herrero ser más fuerte que el martillo. Niegas que el martillo y el hacha son armas para un rey de Asgard. ¿Te tienen la misma función y representación? Niegas que Rompe Tormentas demostró ser igual de fuerte que el guantelete en aguantar el poder de todas las gemas y las superó.
Encima haces un ejemplo entre una daga y una lanza creadas con los mismos materiales y herrero y el mismo lugar y aún así vas a decir que esa lanza y esa daga no van a tener la misma dureza y filo. ¿Cuál es tu argumento para decir que no será de la misma durabilidad? ¿El guantelete de Thanos lo pinto de dorado? No sé, probablemente sí. El primer prototipo del guantelete era color gris metálico o silver, no era color dorado. No importa que digan en estas armas tienen la misma durabilidad por ser creadas en la misma casa, lo demostraron en batalla. Aquí dijiste que solo afecta a gente que no pasa de muro. Que por cierto la gema si va acusando explosiones nivel habitación al contacto de un alien cuya escala es solo humano promedio. https://youtube.b/nx8445k8220 interrogación de cierre sí igual gv76h9 utbo/mppm la chica la toco por unos segundos sobrecargo de poder la chica explota junto toda la habitación explota por el poder destruye todo adivina que el contenedor si sobrevive bien ni se inmuta pero igual ni importa. Vamos a usar el mismo juego de nuevo contra el https://youtube.b/8jrc6x0x4 interrogación de cierre sí igual round bao-3b-912-34 Baldur un personaje que puede igualar a Kratos en velocidad y incluso glitchear a Kratos con su velocidad en ocasiones no puede reaccionar a ninguna de las flechas de Atreus, fueron 4 o 5 flechazos incluso Atreus estuvo de frente de él ni reaccionaba a las flechas ni sabiendo que el niño ya le había disparado antes y aquí ya ni es inmortal ya que esta es la parte donde Kratos lo va a matar porque es vulnerable a daño físico ahora con esto desbunkeo cualquier escala de velocidad de Kratos de subsónica para arriba https://youtube.b/gesk7fw6nw interrogación de cierre sí igual 18rp1 raz 8kzcsbxn aquí se le ve a Baldur glitcheando a Kratos en una animación https://youtube. Algunas ocasiones Baldur glitcheaba a Kratos. Nota de juez. Efectivamente eso pasa. Por favor me estás diciendo que Atreus estaba frente de él y Baldur no lo esquiva ni atrapa la flecha ni siquiera intento de cubrirse. Y eso no es todo https://youtube.b/seu-sys interrogación de cierre sí igual 3 axogun 5 flux de 2j inda personaje que parece que tuviera ultra instinto al no poder ser tocado por nadie debido que él puede leer la mente y las intenciones de una persona mucho antes que las puede hacer con acciones, es decir conoce todos los momentos que harás. Este personaje demostró una velocidad capaz de esquivar todos los ataques de Atreus incluso sus flechas tanto como en lore como en gameplay que por cierto el lore ocurre durante gameplay también https://youtube.b/6websimil0h8 interrogación de cierre sí igual z1vsthxmp0h1318 a Indal vs Kratos la desventaja fue tanta que Mimir tuvo que decirle a Kratos que se haga una nueva arma exclusivamente para poder enfrentar a Indal y tener posibilidades siendo Heimdall capaz de atrapar la lanza de Kratos y un aturdido Heimdall distraído es capaz de esquivar todas las combinaciones de golpe de Heimdall sin como si fuera lo más fácil del mundo y así sigue toda la pelea hasta el final pelea que dura todo lo que dura ese video así de mucho le costó a Kratos matar a ese subsónico. La fuerza de Kratos es tan buena que una piedra o un escombro se le complica a Kratos levantarla 15, 10 https://youtube.b/uxkp9wice interrogación de cierre sí igual wz3 wacumsdic https://youtube.b/shwjqs7 interrogación de cierre sí igual a mi 2 doxis y 3 ag le cuesta cortar un árbol y tumbarlo tanto que grita en el último hachazo del esfuerzo que está haciendo para cortarlo y requiere de varios cortes para lograrlo. Nota de juez. La información presentada en ambos clips corresponde con lo que dice. https://youtube.b/r0f7jr9 interrogación de cierre sí igual rium.